Hola, antes de arrancar quiero contarle algo. En La Silla Vacía llevamos 16 años contando todas las movidas de poder, el detrás de cámara de la toma de decisiones que le importan y la realidad de cómo se hacen las campañas políticas. Y en 2026 queremos seguirlo haciendo. Cubrir las elecciones como usted y yo sabemos que solo La Silla las cubre. Pero tenemos un desafío. A partir del próximo año vamos a perder el 40% de nuestra financiación y por eso necesitamos de su apoyo. Donando a La Silla Vacía podemos seguir cubriendo el minuto a minuto electoral, investigar con reportería seria el destino de los recursos públicos y haciendo contenido de calidad, como este. Para que la desinformación no defina las elecciones, considere donar hoy. Todos los detalles para hacerlo están en la descripción de este episodio. Tenga listo el tinto que ya vienen los huevos revueltos y con los ingredientes de Ecopetrol para el último tramo del mandato de Gustavo Petro. Desde la redacción de La Silla Vacía, soy Tatiana Duque. Es miércoles 15 de octubre. Dos veces tuvo que renunciar Mónica de Greiff a la junta directiva de Ecopetrol en los últimos 4 meses para poder irse de la empresa. Su renuncia definitiva ocurrió mientras ella era la presidenta de la junta directiva de la empresa más grande de Colombia. Si bien le dijo a La Silla que la verdad estaba muy cansada de décadas de trabajo en el sector público y el privado, su salida muestra una fotografía de descontento dentro de la petrolera sobre el rumbo que ha tenido durante el actual gobierno. Una foto que también es la de las ambiciones del presidente y de la verdadera capacidad de ejecución de las mismas. Hoy contamos cómo Ecopetrol se queda sin una de las pocas voces críticas que quedaban dentro de la compañía. Camilo Garzón sigue las movidas de esta empresa para La Silla. Gracias por volver por acá. Gracias, Tati, por invitarme. Pocas veces uno puede hablar de que alguien renuncia 2 veces al mismo cargo, y menos si esa persona dirige la junta de la empresa más grande de Colombia. Cuéntanos el trasegar que tenía Mónica de Greiff dentro de la junta de Ecopetrol. Sí, justamente Mónica era la miembro más antigua de la junta directiva de Ecopetrol. Estuvo en esa junta desde que Petro llegó al poder y desde entonces no la habían cambiado, pero en ese momento el ministro de Hacienda era el liberal José Antonio Campo y él como ministro fue el que nominó dentro de sus opcionados a Mónica de Greiff. Y entonces sí, claro, como dices, con su salida la junta de Ecopetrol pierde uno de los pocos miembros que no era claramente cercano al presidente Petro. Queda, por supuesto, Luis Felipe Henao, que representa a los fondos privados y que es un claro crítico. De Greiff era un poco menos claro, era una persona que de algún modo no se podía leer como abiertamente aliada del gobierno o abiertamente contraria. Y bueno, lo que pasó es que en junio de este año ella anunció que dejaría la junta. Yo hablé con ella en ese momento y ella me dijo que renunciaba de manera muy evidente, es decir, que no había marcha atrás, cosa que no pasó. Ella me contaba que estaba cansada de tantos años de trabajo en la empresa y que quería darse como una pausa laboral. Al final ella no se fue, no solo no se fue, sino que 2 meses después, el 20 de agosto de este año, asumió como la presidenta de la junta directiva. Este es un cargo que no es que esté por encima del presidente Ricardo Roa, el presidente de la empresa, sino que es el que preside todas las reuniones de la junta de la empresa, es la vocera de ese órgano y también la principal responsable de que se ejecuten las directrices que se aprueban en la junta. Y un asunto que no es menor y es que tiene la representación legal de Ecopetrol. Ese es un poco su recorrido. En varias ocasiones, Camilo, has reportado que dentro de Ecopetrol hay unanimidad de las decisiones empresariales por esta junta de bolsillo del presidente Gustavo Petro. De Greiff nos dices que no se podía leer como aliada o como opositora, pero esas diferencias que había entre las pocas voces críticas pudieron definir su salida. Precisamente sobre esta salida reciente de Mónica de Greiff, hay versiones de la prensa que dicen que se debió a que había desacuerdos internos de la junta directiva con el presidente Petro sobre 2 compras claves, la compra de monómeros y la importación de gas desde Venezuela, 2 negocios que por supuesto implicarían hacerlos con el régimen de Nicolás Maduro. Y según fuentes a Casa de Nariño, el presidente Petro había convocado a varios miembros de la junta para acelerar
las decisiones sobre ambos negocios. De Graaf hace un mes había dicho en medios que nunca iba a haber gas de Venezuela y lo hacía en referencia a que Estados Unidos tiene amenazado a cualquier país que haga negocios con el régimen a través de la Oficina de Control de Activos Extranjeros, la famosa OFAC, y que por esa razón no se haría ese negocio. Entonces, claramente, si la directriz está haciendo desde presidencia acelerar esos negocios y de Graaf venía diciendo desde hace un mes que ese negocio no iba a pasar, pues ella se estaba volviendo en una suerte de piedra en el zapato y esa es la especulación sobre lo que pudo motivar su salida, aunque en la carta de renuncia ella no hizo referencia a ninguno de esos motivos. Desde 2025 el presidente Petro terminó de consolidar una junta que hemos llamado de bolsillo, con personas que son muy cercanas a su visión de la empresa, como Tatiana Roa, que se opone al fracking y es viceministra de Ambiente, o Hildebrando Vélez, que es un viejo amigo de Petro y es el papá de la actual ministra de Ambiente, Irene Vélez, y son personas que uno podría decir que tendría muy poca resistencia al mandato del presidente para empujar un negocio. Pero es razonable dudar de que esta junta actual tenga pocas capacidades para hacer frente a las pretensiones del presidente, y lo digo porque ya está el antecedente de este negocio de Oxy en el Permian, en el que se querían incluir a Ecopetrol, y el presidente Petro, reuniéndose con miembros de la Junta, volteó una decisión que ya había tomado la Junta para hacer ese negocio, un antecedente que de hecho motivó la salida de otros dos miembros independientes de Ecopetrol, que eran Luis Alberto Zuleta y Gonzalo Hernández. En el fondo, Camilo, entonces la cuestión es si Ecopetrol tiene la capacidad de comprar y manejar negocios como la regasificación o monómeros. ¿Qué piensan dentro del sector y dentro de la empresa sobre esas posibilidades? El del gas, el de traer gas de Venezuela a Colombia, muchos consideran que es un negocio necesario, pero inviable en las condiciones presentes. Necesario porque tenemos que importar gas. Estamos en una situación en la que el país está ya importándolo, de hecho, y de hecho por eso es que va a hacer negocios que le acaban de aprobar, por ejemplo, como la planta regasificadora en Coveñas. Entonces, la pregunta ahora no es si Colombia va a importar o no gas, sino de dónde lo va a traer. Actualmente lo está trayendo principalmente desde el Golfo de México, pero pues eso sale más costoso que traerlo desde Venezuela. Entonces, sería más barato si se trajera de Venezuela. El problema es que el gasoducto que pasa por ambas naciones está dañado por culpa de la administración mala que tuvo el régimen de Maduro sobre PDVSA, y se calcula que arreglarlo sería una inversión muy grande y que tomaría varios años, y no es muy claro ni siquiera a qué gobierno correspondería qué parte de ese arreglo. Y por el lado de monómeros, que fabrica fertilizantes que se utilizan para el sector agrícola, muchos me han dicho que de hecho es una idea buena en el sentido en que Colombia podría fabricar sus propios fertilizantes, empezando porque Monómeros es una empresa que tiene unas pérdidas gigantes. Con unos datos del 7 de septiembre de 2024, la empresa tenía pérdidas por 83.000 millones de pesos, además de la falta de transparencia y rendición de cuentas que ha tenido el gobierno venezolano con esta empresa. Así que, por supuesto, habría que resolver todos esos líos, sin contar, por supuesto, el tema de las sanciones posibles de Estados Unidos. Camilo, pareciera que hay muchas buenas intenciones de diversificar los negocios de Ecopetrol y en el papel parecieran funcionar. ¿Qué lectura haces de que se ha vuelto Ecopetrol para el presidente, sobre todo con una junta de bolsillo, con personas renunciando, independientes y pues tal vez con una vía libre que durara unos pocos meses antes de que cambie el gobierno? Es claro, me parece a mí que Ecopetrol se ha vuelto en una especie de caja de las ambiciones de Petro. Entonces Petro ve en Ecopetrol la posibilidad de hacer un negocio de inteligencia artificial construyendo unos centros de datos en Santa Marta con plata de Emiratos Árabes, quiere arreglar la regasificadora, comprar monómeros. Entonces todo esto es muy bueno y muy ambicioso, pero requiere plata que el gobierno no tiene. Entonces Petro ve en Ecopetrol una caja. Ecopetrol sí tiene plata, Ecopetrol podría eventualmente hacer esas compras, pero en todo caso son compras que son riesgosas en el historial de la misma empresa, que por supuesto es una empresa que se ha enfocado principalmente en sacar petróleo y gas, y que esto implica empujar la empresa hacia otros negocios distintos, más cercanos a la transición energética o a lo que el presidente percibe que son los lugares hacia los cuales se mueve la economía global. Y la salida de Mónica me parece que es relevante porque presenta en micro
cómo dentro de la organización, dentro de Ecopetrol, hay unas resistencias para hacer esos negocios tan ambiciosos que tiene Petro a través de la empresa. Camilo, seguiremos entonces muy pendientes de lo que viene de aquí en adelante y de cómo Ecopetrol cae dentro del debate electoral. Gracias por pasar por acá. Gracias, Tati, por invitarme. Y arranca el día con esta movida. En cuestión de horas se conocerá el fallo en segunda instancia contra el expresidente Álvaro Uribe por el caso de falsos testigos. La decisión ya fue tomada por el Tribunal Superior de Bogotá. Esta decisión puede ir en varias vías: confirmar la condena de 12 años en primera instancia, modular ese fallo o tumbarlo completamente. Las partes ya fueron informadas. Y el tema también pasa por lo electoral. Uribe es candidato al Senado por su partido, obvio, y una sentencia que confirme la condena lo inhabilitaría para hacer política. Toda la movida de poder ya está al aire en lasillavacía.com, en las redes, en el en vivo y en nuestro canal de YouTube. Y por acá cada mañana estará servido su desayuno político favorito. Fernando Cruz produjo este episodio. Yo soy Tatiana Duque y nos escuchamos mañana.